Gracias a Dios y al hermano que se ha acordado de mí, que para mí es un gran privilegio. Gloria al Señor. Amén. Como lo que quieren ustedes es escuchar palabra de Dios, pues no vamos a andar con rodeos y vamos directamente a hablar. Capítulo 42, verso 42 del libro de Job. Y así la palabra del Señor. En la Biblia de las Américas o en cualquier Biblia crítica, este texto dice: porque yo reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Repito, yo conozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo pueda ser frustrado. Que Dios añada bendición a su palabra. Quisiera hablaros en esta tarde de un tema muy importante, que es el tema de la soberanía de Dios. Es la mejor almohada, es donde mejor puedes descansar, en entender y en creer que Dios es soberano. No hay mayor descanso. La palabra soberano significa que Dios tiene el control de todas las cosas. Él controla todo. Él es soberano porque Él es omnipotente. Es soberano porque es omnisciente. Él es soberano porque Él es omnipresente. Él es soberano porque Él es inmutable, eterno, excelso, infinito. Dios controla todo. Sabe todo. Lo puede todo. Controla lo macro y controla lo micro. No hay detalle, por minúsculo que a ti te parezca, que no pase por el filtro de la soberanía de Dios. Todo tiene que pasar por el control supervisor de Dios. Dice el Salmo 135, verso 6, dice: porque Jehová hace todo lo que Jehová quiere, lo hace. Él es soberano. Tú y yo no podemos hacer todo lo que queremos, porque tenemos tres limitaciones: el tiempo, el espacio y la materia. Somos seres limitados, rodeados de debilidad. Y hay muchas cosas que quieres, pero no puedes. Tú no tienes control de casi nada. Tú no tienes control de tu salud. No tenemos control de la climatología. Estamos llenos de debilidades. Estamos llenos de limitaciones. Todo se escapa fuera de nuestro control. El hombre no controlamos apenas nada. Fíjate si no controlas nada, que nuestra vida depende de un latido de corazón. De eso depende nuestra vida, de un latido de corazón. Pero vengo a predicarte de un Dios que Él sí puede todo, sabe todo y controla todo. Porque nuestro Dios es soberano. Y es muy importante entender esto, porque el concepto que tú tengas de Dios va a afectar a la calidad de tu fe. Como tú tengas un concepto de Dios equivocado, como tú no entiendas hasta dónde llega la soberanía de Dios, en medio de tus circunstancias te puedes romper. Pero si tú entiendes y tienes un buen concepto escritural y estás empapado de esta doctrina tan importante como es la soberanía de Dios, tu fe será inquebrantable. Y las circunstancias no van a afectar lo que tú eres como creyente. Y las circunstancias no te van a estropear ni te van a deteriorar, porque entiendes que Dios controla todo. Job, sabemos las penurias que pasó, pero su fe fue inquebrantable, porque entendía que todas esas circunstancias, el diablo le robó el bienestar físico, el bienestar familiar, el bienestar social, le quedó sin nada. Pero aún así, como él conocía, como él sabía que Dios era soberano, exclama y dice: yo sé que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Lo que tú te has propuesto conmigo, ninguna de estas circunstancias va a poder frustrar el propósito de Dios en mí.
quisiera, hermanos míos, que en esta tarde Dios nos dase luz para que entendiésemos que no hay nada y no hay nadie que pueda frustrar el propósito de Dios en ti. El Salmo 138, verso 8, creo que es, dice: Jehová cumplirá. Y aquí no hay ningún condicional. Aquí dice Jehová. Es algo imperativo. No hay condiciones. Al que está en Cristo, dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que el Señor va a cumplir su propósito en ti? Pueden decir amén. Quiero, hermanos, que entendáis que este tema de la palabra no es con relación a la soteriología, no es con relación a la salvación, es para los que estamos dentro de la salvación. Repito, el tema que vamos a tratar en esta tarde es para los que estamos dentro de la salvación. Fuera de Cristo no hay nada. Pero los que estamos dentro de la salvación, nada de lo que ocurra podrá frustrar el propósito de Dios en nosotros. Porque Dios es soberano, porque Dios orquesta todo. Dios tiene hilvanado todo. Dios tiene decretado todo. En Dios no hay plan B. Porque si en Dios hubiera plan B, significaría que Dios tiene que improvisar. Ay, que es que ha surgido una circunstancia, vaya, que ha roto mis planes, que ha roto mi propósito, y ahora tengo que improvisar y tengo que dejar el plan B porque estos niños son tan tercos, porque son tan cabezones, que tengo que dejar el plan A y coger el plan B. Si Dios tuviese que cambiar de planes o de propósitos, o que tuviese que improvisar, significaría que esa improvisación ha surgido algo que Dios no contaba con ella. Y si surge algo que Dios no contaba con ello, Dios no sería omnisciente, porque ha habido algo que la pilla por sorpresa. Y si Dios no fuese inmutable, no fuese omnisciente, ya no sería inmutable, porque Dios ha mutado, ha cambiado. Y si Dios dejase de ser inmutable, ya no sería Dios. Pero es que Dios no tiene plan B, Dios no tiene que improvisar, porque conoce el final desde el principio y el principio desde el final. Y nada de lo que ocurra a Dios le coge por sorpresa. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es soberano hasta el mal. Dios gobierna el mal. Aunque Dios no es autor del mal, aunque Dios no ha creado el mal, sino que Él lo permitió, pero con un propósito más elevado. Porque Dios se glorifica más en vencer los males que en impedir que se originen. Si sabía Dios que el querubín protector llamado Luzbel se iba a convertir en la serpiente, en el adversario, en el acusador, ¿por qué lo creen? ¿Acaso la han pillado de sorpresa? ¿Acaso la rebelión de Luzbel ha frustrado el propósito eterno de Dios? Al contrario, lo ha fomentado, lo ha promovido. Sé que te vas a rebelar. Me sería muy fácil aplastarte como una mosca, pero para mí eso no me causa satisfacción, porque sería de alguna forma jugar con ventaja. Te voy a crear sabiendo que te vas a rebelar, sabiendo que vas a arrastrar la tercera parte de los ángeles, pero mira, al final te voy a vencer. Y dice en Apocalipsis capítulo 21, y el humo de su tormento, la serpiente antigua, el anticristo y el falso profeta, fue lanzada al lago de fuego, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. El tormento de los demonios se glorifica a Dios en justicia. Dios no solamente se glorifica en misericordia, también se glorifica en justicia. Y el humo del tormento de los demonios exhibirá que por toda una eternidad el bien venció el mal. Exhibirá que la justicia venció la injusticia y que la luz venció las tinieblas. Por eso Dios permite que se rebelen, porque se glorifica más en vencer los males que en impedir que se originen. Y los que lo crean digan amén.
Él manipula el mal sin tocarlo. No hay nada que pase fuera del control y del filtro de la soberanía. Fijaros si Dios es soberano aún en el mal, que Satanás se revela pensando que puede afectar el propósito de Dios, pero lo que él no sabe es que él mismo iba a ser el medio instrumental. Porque díganme ustedes, ¿cómo hay cruz si el hombre no se pierde? Y díganme ustedes, ¿cómo el hombre se pierde si no hay tentador? Por eso lo que Satanás no sabe, que cuando él intenta frustrar o quebrantar el propósito de Dios, lo que él no sabe, que Dios le tiene ahí de lado eso, que cuanto más él intenta frustrar los propósitos de Dios sin que él lo sepa, más los está fomentando. ¿A que tientas a mi hijo? Me viene al pelo Hebreos capítulo 2, verso 18. Aquel que es poderoso para socorrer, aquel que fue tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A que zarandeas a Pedro? Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Me viene genial. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. Pero no te preocupes, yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me viene al pelo que el diablo te zarandee. Número 1, se te va a quitar a ti el orgullo, vas a empezar a depender de mí. Número 2, luego vas a ser el instrumento para que puedas restaurar a tus hermanos. Porque ¿quién mejor podrá predicar de la restauración que aquella persona que ha sido restaurada? ¿Quién mejor podrá consolar que aquel que ha sido consolado? Yo te voy a restaurar, te voy a hacer pastor de mis ovejas. Tú me vas a negar 3 veces, pero junto con tu negación anuncio tu restauración. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Te viene al pelo que el diablo te zarandee, porque te voy a pulir y luego encima, por medio de ti, voy a restaurar a otros. Porque no sé qué tiene la soberanía de Dios. No sé cómo se las ingenia Dios, que aun de lo malo del Señor, en su providencia divina, cumple sus propósitos en ti y en mí. Y los que lo crean, por favor, digan un potente amén. Amén. Porque Dios gobierna hasta el mal. Gloria a tu nombre. Y todo lo que le ocurrió a Job, dentro del propósito redentor, tuvo muchos propósitos la aflicción de Job. Número 1, evidenciar la calidad de su fe. Porque dime cómo tú puedes demostrar que eres bien si no tienes la ocasión de ser infiel. Es la prueba la que valida, la que evidencia. Número 2, perfeccionar su carácter cristiano. Número 3, poder contemplar la bondad de Dios. Y dice en el Santiago capítulo 5 en adelante: habéis visto la paciencia de Job y el fin de Dios en él, porque Dios es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, hermanos míos, Dios es soberano. Hasta de los males que te ocurren, Dios controla. Los males que te acometen y que te golpean, todas esas circunstancias, tú no tienes que ver a Dios como un mero espectador. Dios no es un mero espectador de la historia de la redención. Dios es el director de la película de tu vida. Amén. Y necesitas entender que Dios es soberano en lo que te ocurre. Y tienes que ver en todo lo que te ocurre a Dios como el protagonista de tu dolor. Cuando entendamos que Dios no es... ¿Tú te imaginas un Dios soberano sentado en un trono, siendo un mero espectador? A ver cómo sufren mis hijos. Ay, cuánto sufren. Ay, las enfermedades. Ay, los problemas. Ay, mis hijos. ¿Tú te imaginas a Dios como un mero espectador de la historia? ¿O no será alguien que tiene una parte activa en todo lo que ocurre? Él, dice la Biblia, que estableció en los cielos su trono y desde allí controla todo. Fíjate si controla todo, que dice la Escritura que ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios dé el permiso. Fíjate si Dios controla todo, que ni un cabello de tu cabeza, dice la Biblia, cae a tierra sin que Dios dé el permiso. Todo lo que ocurre,
lo macro, lo grande y lo micro pasa por el filtro de la soberanía de Dios. Si hubiese algo, por minúsculo que fuese, un pajarillo que se vendía por 2 cuartos, que cayese al suelo, sin que pasara por el filtro de la soberanía de Dios, Dios dejaría de ser soberano, porque ha habido algo que ha ocurrido ajeno al conocimiento y al permiso de Dios. Entonces ha habido algo que Dios no ha tenido control, ha habido algo que Dios no ha llegado hasta ahí, ha habido algo que se ha pasado del control supervisador de Dios. Pero que va, no hay nada de lo que ocurra por caótico que te parezca, por minúsculo que te parezca, todo lo que ocurre está hilvanado y controlado por la soberanía de Dios, porque no podemos creer que Dios es soberano para solamente las cosas buenas y no controla las cosas malas. Si Dios fuera soberano solamente para las cosas buenas, controlaría muy pocas cosas, porque en el mundo ocurren más cosas malas que buenas. Pero es que Dios controla todo. Cuando nosotros entendamos y tengamos grabada esa doctrina en la mente y en el corazón, cuando venga el dolor o la circunstancia golpeando tu casa y entiendas que Dios no es solamente soberano cuando te da, sino que Él también es soberano cuando te quita. ¿O no lo entendías, hijo? ¿Qué dice Job? Jehová dio, Satanás quitó. No dice Job. ¿Qué teología más ventilada tenía Job? Sin prejuicios denominacionales. ¿Qué teología más ventilada? Que Job entendía que Dios era soberano cuando daba y era soberano cuando quitaba. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea. Él podía haber dicho, Satanás quitó, pero es que Job sabía que Satanás, por mucho poder que tenga, puede hacer algo ajeno a la voluntad y al propósito de Dios. Cuando Satanás le pide hacer todas esas cosas al Dios omnipotente, es porque el diablo iba sin que él se diese cuenta, iba a ser el medio instrumental para que los propósitos de Dios se cumpliesen en Job. Y así el diablo, en la soberanía de Dios, pasa a ser el pequeño diablo de Dios. Porque sin que él se dé cuenta, cuando él quiere frenar la obra, Dios la acelera. Y cuando quiere frustrar sus propósitos, Dios los provee, los promueve. Porque Dios es tan grande, tan sublime, tan poderoso, que aun de los males él saca beneficio de ellos y pasan a ser el medio instrumental para cumplir su propósito en ti y en mí. El nombre de Dios sea glorificado. Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. A su nombre. Tienes que ver a Dios como el protagonista en tu sufrimiento. Él conoce el final desde el principio desde el final. A Él no le sorprende nada de lo que te ocurre. Él contaba con todo lo que te iba a ocurrir. Él contaba con ello. Pero en el propósito de Dios, estando en Dios, hubo una mujer llamada Noemi que también entendió que Dios es soberano, porque cuando regresa a la tierra lo dice, las manos del Todopoderoso me han afligido. Y ella entendió que no fue la vida, que Dios está detrás de todo lo que nos ocurre, por agresivo que nos parezca. Que nadie se escandalice que la soberanía de Dios es una doctrina no general, sino fundamental. Y si tú entiendes que Dios está detrás de todo, pues cuando te venga un problema no te vas a rebelar, te vas a someter. Cuando te venga algo difícil de digerir, en lugar de quejarte, vas a adorar como Job. Porque entiendes que no hay nada de lo que ocurra que sea producto de la casualidad, que al final Dios todo lo encauza, lo
lo llaman los teólogos la concurrencia divina. Son como dos ríos en paralelo, pero que todos los ríos desembocan al mar de su propósito. Por un lado son tus acciones, por otro lado es el mar, y las dos cosas concurren, la concurrencia divina. Las dos cosas concurren y desembocan al mar de su propósito. Y todo lo que ocurre al final, Dios lo revierte y lo utiliza para que el rostro de Cristo y su carácter se dibuje en tu carácter y en el mío. Lo dice el libro de Romanos: a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese texto viene en el contexto de tres gemidos. Gime la tierra con dolores de parto, gime el Espíritu Santo porque intercede por nosotros, y gemimos nosotros mismos esperando la redención del cuerpo, el cuerpo glorificado. Esos tres gemidos, gime la tierra, gime el Espíritu y gemimos nosotros, está dando a entender del dolor y de la aflicción, pero que el propósito de Dios a través de ello no es de destruirte, sino de edificarte. El dolor en la providencia y en el control de Dios no está para que tú te eches a perder, no está para deformarte, está para formarte, no está para destruirte, está para edificarte, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Y los que lo crean pueden decir amén. Amén. Por eso, hermanos míos, es de vital importancia entender que Dios gobierna todo. No veas a Dios como un extraño en tu dolor. Dios no es un extraño en tu dolor. No es algo que Dios ha permitido por tu desorden. No. Todo pertenece a un propósito de Dios a los que estamos dentro de la salvación. Si un pájaro no cae a tierra sin el permiso de Dios, ¿cuánto no más yo? Que soy primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, verso 17. Si un pajarillo no se sale fuera del control de Dios, ¿cuánto no más usted y yo, que el Verbo se ha hecho carne y ha derramado su sangre para redimirle? Ahora bien, aun las buenas obras que nosotros realizamos pertenecen al propósito eterno de Dios. La Biblia dice en el 2:10 del libro de Efesios, 2:10 del libro de Efesios: somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aun las cosas buenas que te salen a la mano son obras que Dios ha preparado de antemano para que andes en ellas. ¿Y sabes por qué? Porque dentro del pacto de la salvación, Dios te dotó de una naturaleza santa, y esa naturaleza iban a germinar unas obras, y esas obras están decretadas porque son el efecto de la naturaleza. Es como el árbol, que la naturaleza de un manzano, la naturaleza del manzano es dar manzanas. Por eso Dios, cuando decretó que cada planta dé el fruto según su semilla, en la naturaleza intrínseca del manzano estará el dar manzanas. Así Dios, cuando decretó implantar el Espíritu Santo en todos nosotros, estaba implicada su naturaleza, y esa naturaleza iba a generar unas obras. Por eso dice que somos hechura suya, creados según Dios, las cuales Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando uno tiene la hechura de Dios, porque que nadie trate de andar en las obras de Dios sin tener la hechura de Dios. Primero es tener la hechura de Dios por el nuevo nacimiento. Primeramente es estar en Cristo, y luego todo lo que te venga a la mano, hazlo. Pero que nadie trate de hacer para ser, porque eso es el mayor error que he visto en muchísimos creyentes, que tratan de hacer para ser. No, primero es ser. Coge la hechura de Dios, conoce a Dios, regeneración, nuevo nacimiento, naturaleza divina, y luego las cosas vendrán por la añadidura. Te saldrán a la mano labores, habilidades, obras que glorificarán el nombre de Dios. Pero primero hay que tratar de tener la hechura de Dios para luego andar en las obras de Dios. El nombre de Dios sea magnificado. El nombre de Dios sea exaltado. Ahora bien, Dios es soberano.
Ahora aquí el tema se complica un poquito, pero yo sé que ustedes tienen una mente espiritual y madura. Y vengo con un mensaje para aquellas personas que en su trayectoria cristiana tomaron una mala decisión. ¿Acaso mi mala decisión frustró el propósito de Dios en mí? ¿Cuántos creyentes hay frustrados porque piensan que sus desvaríos frustraron el propósito de Dios en él? ¿Cuánta gente piensa que cuando tuvo la oportunidad de comprometerse con Dios y con el Evangelio, su mediocridad o su falta de amor o de madurez le hizo echarse para atrás, y piensan que por echarse para atrás en aquel momento el tren pasó, el tren de mi oportunidad pasó? Yo podía haber crecido más en la obra, yo podía haber llegado más alto, yo podía haber sido más útil, pero el tren pasó porque no quise pagar el precio, porque tomé una mala decisión. Fracasé como cristiano, fracasé en mi matrimonio, porque hay gente tan frustrada con sus malas decisiones que han llegado a comerse tanto el tarro, y hermanas que han llegado a emparanonar. Tienen tantas paranoias ellas mismas que piensan: ay, si yo no me hubiera casado con este, si yo no me hubiera pedido con esta, otro gallo me hubiera cantado, qué torpe fui, qué impulsivo fui. Gente que se siente frustrado: ay, qué negligente fui en la educación de mis hijos, si yo me hubiera puesto en mi lugar, si yo hubiera sido más responsable, ay, mi economía. Y hay gente que está frustrada porque piensa que por sus malas decisiones han frustrado el propósito de Dios en ellos, y ahora se encuentran como una obra de arte abandonada a medio hacer, porque piensan que han perdido el tren de su propósito. Si hay alguno en esta tarde que piense así, vengo a decirte con la palabra de la mano: qué equivocado estás. En Dios no hay un plan B. Él contaba con la mujer y con el marido que tenías ahora. Él contaba con tus desvaríos y contaba también con tus malas decisiones. Pero Él, en su concurrencia divina, Él al final lo encamina, lo encauza todo. Como mucho has podido atrasar, eso sí, como mucho has podido atrasar, pero no has podido frustrar. Porque si tus malas decisiones pudieran frustrar el propósito de Dios, Dios dejaría de ser soberano. Pero tengo un recado de Dios para ti: ni tus malas decisiones, ni tus desvaríos han podido frustrar el propósito de Dios. ¿Estáis preparados para recibir la palabra de Dios? Pues poned los cinturones que despegamos. Jonás, vete a Nínive. Y dice Jonás: no quiero que se salven porque sé que tú eres misericordioso, y sé que si les predico se arrepienten, y si se arrepienten les perdonas, porque sé que eres misericordioso. Por lo tanto me monto un barco huyendo de ti y me voy con dirección a Tarsis. Y dice Dios: ¿te vas para Tarsis, el Papa? Bueno, hijo, en Nínive nos vemos. En Nínive nos vemos. ¿Tú crees que vas a frustrar mi propósito? Pero la mala decisión de montarte en un barco en dirección contraria no va a frustrar el propósito de Dios en ti. Vas a sufrir las consecuencias. Vas a provocar una tormenta. Te voy a tirar al fondo del mar. Después te va a tragar un gran pez. Vas a sufrir y vas a padecer, pero al final el Padre, en Nínive nos vemos. Por buenas o por buenas, en Nínive nos vemos. Fíjate la soberanía de Dios, Rubén, ¿a qué extremo? No solamente en Nínive nos vemos, sino que de tu mala decisión los marineros del barco se van a convertir. Dice la Biblia: los marineros empezaron a tirar los enseres, tratando de calmar las tormentas que Dios provocó.
Pero cuando Dios provoque una tormenta, no hay quien la calme. Por mucho que trates de calmar la tormenta, no hay quien pare las tormentas que Dios provoca, ni no hay tampoco quien arruine las bonanzas que Dios trae. Ellos empezaron a clamar a su Dios. Y dice que el capitán del barco desciende al fondo y ve allí al profeta, que en teoría el profeta está para traer bonanza, no para traer tormentas. En teoría. Pero en ese caso, Jonás trajo una tormenta por su desobediencia. ¿Qué haces aquí, dormilón? Clama a tu Dios. Sube para acá. A ver, dinos, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Porque echaron suerte saber por quién venía esa tormenta y dónde creéis que cayó la suerte. En Jonás. Y cuando cae la suerte en Jonás, le dice, ¿quién eres y de dónde vienes? Y dice Jonás, soy siervo de Jehová, que huyo de su presencia, porque me ha mandado a predicar y yo no he querido. Yo soy el culpable de esa gran tormenta. Tiradme al mar. Y ahora estos hombres se llenan de temor y hacen una oración. Señor, no nos tomes, no eches sobre nosotros la sangre de este hombre. Y le echaron al mar. Y la tormenta se calmó. Pero ahí Jonás, sin que él se diese cuenta, empezó a testificar de Jehová. Soy siervo de Jehová y huyo de la presencia de Jehová. Y cuando ellos lo tiraron al mar y viendo que la tormenta se calmó, dice la Biblia, y sacrificaron al Señor y le hicieron voto. Ay, Dios mío de mi vida. No solamente Jonás no frustró el propósito de Dios, sino que la desobediencia de Jonás provocó que los marineros del barco, que eran inconversos, se convirtieran. No sé cómo se las apaña Dios, no sé cómo lo hace Dios, que Dios en su soberanía, aun de nuestras malas decisiones, sabe sacar partido. ¿Quién va a dar con esto? Que por la desobediencia de Jonás los marineros del barco se iban a convertir. Si es que se te funden los plomos, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables es su sabiduría. Dios eterno y poderoso, el Dios que tienes no es un Dios de una hora de culto, que el Dios que tienes está sentado en la eternidad, en las alturas, en el trono, que Dios no es tu colega ni es tu compadre, que es que Dios no es gitano, que es que Dios es soberano. Pero en nuestro concepto, lo veníamos hablando, mi hermano Rubén y yo, hemos minimizado tanto el concepto de Dios por la ausencia de teología, por la ausencia de estudio. Hemos minimizado tanto a Dios que que nada más queremos, pues eso, sentir, luces apagadas, cantantes, danzas. Pero a la hora de la verdad, lo que te mantiene no son las cosas sensoriales, son las cosas conceptuales. Lo que te mantiene en el dolor no es el sentimiento pasajero, el que tú hayas sentido una tiritona, eso no te sirve de nada. A Job, cuando estuvo delante de los féretros de sus hijos, con todos esos hijos muertos allí, todas esas cajas, lo que le mantuvo no fue las 4 tiritonas que él tendría cuando ofrecía sacrificio. Lo que le mantuvo fue el conocimiento. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y a ti lo que te mantiene en el día del dolor no es un evangelio de fantasía, no son 4 fuegos artificiales, no son no son sensaciones que vienen y se van. Nuestra fe no puede ser sensorial, tiene que ser conceptual, arraigada a los argumentos de la Escritura. Y hasta que no entendamos eso, seremos creyentes inestables, almáticos, emocionales, que dependes de las circunstancias más que de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. La mala decisión de Jonás no pudo frustrar el propósito de Dios. ¿Queréis que os hable de una mala decisión? Noemí se sale del terreno de Dios
durante muchos años he predicado: no te salgas del terreno de Dios, que si mira lo que le pasó a Noemí, perdió su marido y sus 2 hijos. Y es verdad, no hay que salirse del terreno de Dios, porque yo no vengo a predicarte que tomes malas decisiones. Sería un imbécil si predicara eso. Lo que vengo a predicarte, si hay alguien frustrado por las malas decisiones del pasado, vengo a predicarte que no te preocupes, que el tren de su propósito todavía puedes montarte en él, que tú no has frustrado por el mal que te hayas comportado, tú no has frustrado, como mucho lo has atrasado, pero no hay quien frustre lo que Dios ha determinado para un hijo y una hija de Dios. Noemí se marcha y allí va a tierras de Moab, una tierra pagana. Sufrió las consecuencias temporales, porque cuando uno toma malas decisiones, sufre consecuencias temporales. Son inevitables. Las consecuencias temporales de las malas decisiones las vas a tener que tragar y te van a amargar. Es imposible que te libres de ellas. Pero, al final, Dios tiene la última palabra. Y mirad, se casan los hijos de Noemí y sus mujeres no quedan en estado. Claro, porque Dios dice: mi voluntad es que se queden aquí. Tienen que regresar allí. Porque aquí hay una Ruth, una de las nueras de Noemí. Tengo un propósito de Dios con ellos. Y la mala decisión de Noemí y de Elimelech, en mis propósitos y en mis decretos, está entrelazada con Ruth la Moabita. Si estas no toman la mala decisión, los hijos de Noemí no se casan con Ruth, y si Ruth no viene para acá, no hay Mesías. Todo pertenece a un decreto hilvanado de Dios. Dios no es un mero espectador de la historia de la redención. Él es el director de la película y Él ha decretado cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina la película, porque Dios es soberano. Amén. Los que lo crean digan amén. Amén. Ahora, allí no se quedan en estado. ¿Por qué? Porque si se quedan en estado, pues la suegra, que es Noemí, se queda allí con sus nieticos y con sus nueras, y en Moab echa raíces. Pero como Dios no quería que se quedasen en Moab, cierra la matriz de ellas. Y ahora se entera que Dios ha visitado con pan a la casa de Israel. Y mira por dónde se entera ella y regresa. Y cuando regresa con la nuera Ruth, dice la Escritura que ya todo va concurriendo en que Ruth se encuentre con Boaz, el pariente cercano que la tenía que redimir. Hija mía, mira a ver si te acercas a Boaz, que él es el pariente, que él puede quitar la hipoteca de las tierras, y él puede redimirte y puede levantar el apellido de tu difunto marido. Mira a ver la tía, vete a espinar al campo de Boaz, que es un primo hermano de tu marido, de tu suegro, y es el único que puede redimir y devolvernos las tierras que están hipotecadas. Bueno, no sé cómo lo hace, que haya gracia a los ojos de Boaz. ¿Quién es esta hebrea? Esta no lo sabes, pues es la nuera de tu pariente, que ha dejado a los dioses de sus padres y ha dejado la tierra por seguir a su suegra. Es una buena mujer, no se ha quedado con sus ídolos. Ay, y la han empezado, y ahora Dios ha ido provocando en el corazón de Boaz para que esta mujer hallase gracia delante de él. Bueno, ya me he enterado, hija mía, no vayas a otros campos a esperar, que ya me he enterado que eres una mujer virtuosa y que has venido a refugiarte bajo las alas del Altísimo y del Dios todo omnipotente. No vayas a otro campo, ven a espigar el mío. Bueno, para abreviar la historia, al final se llega a ella, y nada más llegarse concibe y da luz. ¡Qué casualidad! Un montón de años en Moab y no se queda en estado. En el momento que la coge Moab, se queda en estado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios con la mala decisión de Elimelech era coger a Ruth la Moabita, porque Ruth la Moabita se tenía que casar con Boaz, y de Boaz tenía que venir Isaí, y de Isaí tenía que venir el rey David, y del rey David tenía que venir el hijo de David, el Cristo. Si no se casa con Boaz, no viene el Cristo. Y si no viene el Cristo, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay cruz. Y si no hay cruz, nos vamos al infierno. Pero
Dios en su soberanía. Cómo ha ido orquestando todo, controlando todo. Y de la mala decisión de Elimelech y Noemí vino Ruth la moabita y la introdujo en la línea mesiánica. El nombre de Dios sea glorificado. ¿No crees que se merece Dios un aplauso? ¡A su nombre! Os hablo de otra mala decisión que no pudo frustrar el propósito de Dios. Después que esos hermanos metieron en la cisterna a José, la cisterna, la separación de su padre, vendido como esclavo, una mujer que le levanta un falso testimonio y le ponen el cartel de adúltero, 2 años preso, porque que uno vaya preso por ser culpable, pero que vayas preso por ser bueno, que te metan preso por no querer pecar, eso tiene mucho peso. Pues todas esas circunstancias pertenecen a un propósito de Dios. Dios le mostró unos sueños a José, los manojos que se inclinan ante ti, las estrellas, el sol y la luna. Te revelo mi propósito, pero te oculto el proceso, porque si yo te revelo el propósito con el proceso te niegas. Este es el propósito, que yo no te he dicho que lo digas, que por decirlo te van a meter en la cisterna. Te muestro el propósito. Vas a ser príncipe sobre tu pueblo. Las espigas se van a inclinar. Pero te oculto el proceso, porque si te digo el proceso, mira, José el padre, yo te voy a levantar como gobernador, tengo un propósito. Mi propósito es sacar a tus hermanos de tierra de Canaán, porque aquí van a perder su identidad como pueblo. Y si los lleva a Egipto, en Egipto no se juntan los egipcios con los pastores de ovejas. Tenían por abominación. Por eso en Egipto yo les voy a preservar su identidad como pueblo. Aquí no se van a contaminar. Yo los voy a llevar a Egipto, pero después yo te voy a levantar como príncipe y señor. Pero mira el padre, eso te va a costar la cisterna, la separación de tu padre, vas a entrar esclavo, te van a levantar un falso testimonio y vas a estar 2 años preso. Pues si le muestra el Señor el proceso, se niega al propósito y dice, no, Señor. Pero Dios en su sabiduría le revela el propósito, pero le oculta el proceso. Y al final, cuando él no veía sus sueños cumplidos por ningún lado y ve a sus hermanos inclinados llorando, se le enciende la luz y como un buen teólogo y muy exquisito, supo discernir la responsabilidad humana de sus hermanos del propósito eterno de Dios. Hermanos míos, atención a esta frase, hermanos míos, no tengáis miedo, que vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a lo bueno. Sé que el mal no viene de Dios, el mal vino de vuestros pensamientos, el mal vino de vuestro corazón. Vosotros pensáis mal contra mí, de Dios no viene el mal, pero Dios en su soberanía manipuló vuestras malas decisiones para ver lo que estáis viendo hoy. ¿Os acordáis de los sueños que os dije que había unas espigas que mi espigas iba a mantener erguida? ¿Os acordáis de esos sueños? Pues este era el propósito de Dios. Y si vosotros me habéis vendido como esclavos, es porque Dios tenía un propósito. Y es que hoy estábamos en Egipto. Y que se os librara en los 7 años de vacas flacas, que se os librara. Y que preservare vuestra identidad como pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo revirtió, lo encaminó, lo gobernó para ver y cumplir lo que estáis viendo vosotros. Las malas decisiones de sus hermanos no pudieron frustrar el propósito que Dios tenía con José. Pero el clima llega en una mala decisión, en la peor de todas. No tenemos más rey que César. Crucifícale. El clima llega en la mala decisión de Judas. ¿Pudo Judas mostrar el propósito eterno de Dios?
¿Pudo el rechazo de los judíos, de los mismos que le dijeron Hosana, después le dijeron crucifícale, pudieron ellos frustrar el propósito de Dios? ¿O lo fomentaron? ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Los romanos? ¿Judas? ¿Los religiosos? ¿Pilatos? ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Padre. Ninguno de ellos tenía categoría para llevar a Jesús a la cruz. Claro. Vamos a Isaías 53 y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual raíz como raíz de tierra seca. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente ensució todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios. Y al final dice: y Jehová quiso quebrantarlo y aplastarlo y causarle dolor. ¿Quién? Jehová quiso. Jehová quiso. Jehová quiso. Pero no han sido los romanos, pero no han sido los judíos, pero no ha sido Judas, pero no ha sido Pilato. Sí y no. Ellos fueron el medio instrumental. Pero ha sido Dios quien ha llevado a su hijo a la cruz. Y ninguno de ellos pudieron frustrar el propósito eterno de Dios. Ni la traición de Judas, ni la traición de Pilatos. Al revés, la desobediencia de Judas promovió, aunque Judas no estaba predestinado, pero Dios manipula el mal sin tocarlo. No sé cómo lo hace, pero de las malas decisiones de los seres humanos, Él es capaz de cumplir su propósito. Por eso vengo en esta tarde con un mensaje de Dios. Si hay aquí alguien que se siente frustrado porque en su momento no pagó el precio, o no se santificó, o no hizo una buena administración de su familia, no te preocupes. Todo pertenece. Está igualado. Dios orquesta todo. Y aquella mala decisión que tú tuviste, Dios la ha utilizado para limarte, para humillar tu ego, para ser más humilde, para que no seas tan autosuficiente y para que seas un hombre y una mujer de Dios, que te parezcas a Dios. Pero nada de lo que tú has hecho, como mucho, has atrasado el propósito de Dios, pero no lo has podido frustrar. Por eso estás hoy aquí, dándole la gloria y la honra. ¿Cuántos lo creen pueden decir amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Tú sabes qué descanso trae este conocimiento? ¿Cuántos jóvenes hay frustrados? Recuerdo yo que hace muchos años se levantaron 5 candidatos a la iglesia del templo, el hermano Raúl, y entre esos uno de ellos iba a ser yo. Me entró una clase de cobardía, Rubén. Iba a la Estaribena a predicar y entonces me dijeron: si te estás predicando en la cárcel, Josué, te tienes que levantar. Mira el Tucho, mira el Canano, el otro. No sé qué me pasó, que me tiré para atrás. Me acobardé. Yo quiero ser una oveja, que yo no valgo para eso. Yo quiero ser una oveja, yo me siento en el banco, yo ayudo a los pastores, pero que no. Bueno, levantaron a otro en mi lugar, 5. Las pasé canutas cuando los hicieron oficiales. Lloraba lágrimas de sangre, Quique, cada vez que los usaban, que suban los candidatos ya a la iglesia. Y yo decía: soy un miserable, no he pagado el precio, he sido un cobarde, he frustrado el propósito de Dios. Señor, perdóname, yo no merezco nada, tú contaste conmigo, te he fallado, te he decepcionado. Señor, no soy nada. Mira ellos, qué usados, qué bendición, cómo van a crecer, cómo van a prosperar. Yo no voy a ser nadie, porque no diendo de peso, porque no me esforcé, porque no pagué. Y me sentía miserable. Y pensaba que había frustrado el propósito de Dios. Mi sorpresa fue que a los 2 años, en el año 2002, mi hermano Emilio
empezó a predicar a unos extranjeros y me dijo: hermano, voy a abrir una iglesia para ecuatorianos. ¿Te vienes a ayudarme, hermanico? Y si es de Dios, pues te levanto allí. Sí, hermano. Y yo pensaba que ya no contaba conmigo, no estoy frustrado, mira esto, que me ha pasado esto. Bueno, no te preocupes, hermano, Dios sabe todo. Y hoy en el año 2024 estoy predicando aquí, haciendo que el propósito de Dios es inalterable, que no te preocupes, que no te hundas, que no te ahogues con las obras del remordimiento de Judas Iscariote. Ahora entiendo, Señor. Por eso no interviniste en mi corazón, por eso no me diste valentía, porque tú no me querías en el templo, que había 35 obreros. Porque Dios es poderoso para intervenir y convencer y sensibilizar, pero si Dios no intervino es porque Dios no me quería ahí. Y esa mala decisión de las manos de Dios fue un propósito. No hagas de tu fracaso una ruina, por favor. Levántate. 30 veces que caigas, 30 veces levántate. Tranquilo. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Confía en Dios, confía en su soberanía. Confía en que Él es grande, sublime y poderoso. El nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios sea exaltado. Dios mueve con el pie contigo. Podemos apagar desde la luz, podemos meditar en este mensaje. Cierra conmigo tus ojos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Oh,